Metemos en la agenda internacional la invasión de Rusia a Ucrania. Aún continúa, vamos a hablar con nuestro analista internacional, Cristian Lamesa, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Santiago, un placer estar con vos y con la audiencia del canal. Un placer para nosotros también. Cristian, queríamos saber cuáles son las últimas novedades, pero también aprovechar las vivencias, cómo se vive una guerra en un país que está en guerra. No es lo mismo vivir en Ucrania que en Rusia, pero estuviste por Rusia, así que queremos que nos cuentes un poco cómo se vive, pero cuáles son las novedades respecto a estos ataques. Bueno, a ver, lo que se refleja por ejemplo, ahora estuve una semana, estuve invitado a un foro sobre noticias falsas y a disertar en la Universidad de Ekaterimburgo, por lo tanto estuve en Moscú y en esta ciudad que es la cuarta más importante de Rusia, Ekaterimburgo. Y la verdad es que en Rusia se vive con una normalidad importante. Eh, el ritmo de vida es el de siempre y por supuesto que esto sí se ve afectado en las regiones más cercanas, ¿no?, al frente de batalla, como es justamente donde se está justamente sufriendo, ¿no?, Claro. este ingreso de tropas ucranianas en lo que es la región de Kursk, Briansk, en frontera con Ucrania. Pero debo decir que en Rusia, como refería, se vive con normalidad, si bien por supuesto todo el pueblo ruso tiene conciencia de la situación que se está viviendo, ellos lo viven, lo he reiterado en muchas oportunidades, podemos analizar si es cierto o no, pero la verdad es que la sensación que sí tiene el pueblo ruso es estar enfrentando una amenaza existencial por parte de la OTAN, por parte de Occidente, y entienden que, bueno, esa amenaza debe ser respondida y confían plenamente en su presidente y en sus Fuerzas Armadas. Cuando vemos el mapa de Rusia, muchas de sus principales ciudades están lejos del alcance de los misiles. Habría mucho tiempo para interceptarlos. ¿Eso da alguna ventaja respecto a lo que pasa en Ucrania? Depende de qué armamento estemos hablando. En líneas generales, digamos que a ver, ¿cómo expresarlo? Las armas antiaéreas rusas son muy avanzadas, tienen capacidad incluso de interceptar misiles hipersónicos, que es una tecnología que Occidente aún no tiene. Sí la tiene Rusia, la tiene China, Corea del Norte, Irán, por citar algunos países. Pero por supuesto que siempre existe el riesgo, ¿no? Por eso es un incremento, es una escalada importante esta que se lleva a cabo a través de la autorización de Biden de utilizar armamento de largo alcance en profundidad en territorio ruso, porque si bien, como vos bien referías, Santiago, ahí está la oportunidad en cuanto al tiempo a responder ese ataque, pero también por supuesto que nunca deja de ser un riesgo que se ataque ciudades como San Petersburgo, que se ataque Moscú. No es solo la interceptación de estos elementos, sino también la caída de los escombros que puede suceder después de la interceptación. Así que por supuesto que hoy estamos viviendo una escalada a la cual Rusia, a mi modo de ver, intenta responder de la forma mejor posible. Tal vez de alguna forma, esto arriesgo yo esta opinión, tratando de ganar tiempo para que llegue finalmente el 20 de enero, que creo que va a ser una fecha importante, salvo que estas situaciones que está provocando la administración Biden, que está de salida, pueda llegar a alterar el curso de las cosas. Ese es un punto donde la geopolítica se mete y te lo pregunto y me lo contestaste. Rusia tiene claro que Donald Trump termina esta guerra dándole, según lo que se sabe, los territorios conquistados en 2014 como Crimea y por supuesto todas las regiones separatistas del Donbass. ¿Qué va a pasar en estos días antes de la asunción de Donald Trump? ¿Ucrania va a tratar de forzar al máximo esta guerra? A ver, lo que va a intentar hacer Ucrania, o mejor dicho, el occidente colectivo, la OTAN, a través de Ucrania, es sin duda, creo yo,
forzar una situación que tal vez pueda llegar a un punto sin retorno. A ver, Santiago, ¿a qué me refiero? Hay algunas mentes afiebradas en Washington y en Europa que están hablando de darle a Ucrania armamento nuclear. A ese punto de insensatez estamos llegando, ya que esto, por supuesto, ameritaría un ataque con un armamento nuclear occidental contra Rusia, ameritaría una respuesta equivalente, no contra Ucrania, sino contra el país occidental que haya dado este armamento, que posiblemente en caso de concretarse sería el Reino Unido o Francia, porque Estados Unidos no va a dar armamento propio de estas características, sino que va a utilizar a uno de sus peones, como acabo de decir. Entonces, yo creo que sí, el pueblo ruso tiene un cauto optimismo respecto a la llegada de Donald Trump. Lo dijo el presidente Putin en la cumbre de Kazán, en la cumbre de los BRICS. Él dijo textualmente que él confiaba y creía en la honestidad de las palabras del republicano. Esto también hay que referirlo en el contexto, ¿no? El contexto nos dice que Rusia ha aprendido por las malas que no puede confiar en Occidente, y esto lo sostengo simplemente por citar un caso, los acuerdos de Minsk I y Minsk II, claro, en los cuales Francia y Alemania eran garantes de estos acuerdos que buscaban la paz en 2014 y 2015, la paz en el Donbass, generando una situación en la cual estas regiones siguieran bajo la soberanía ucraniana, pero otorgándole unos estatus autonómicos como los de España, por ejemplo, ninguna locura. Y los mismos exmandatarios hoy de Francia y Alemania, Hollande y Merkel, dijeron que esto no fue ni más ni menos que una estrategia para armar a Ucrania y prepararla para esta guerra. Entonces, por supuesto que el pueblo ruso y sus gobernantes aprendieron que tienen que tener mucha cautela frente a Occidente, pero sin duda hay una cautelosa esperanza respecto a Trump, porque yo también creo que son honestas las palabras y que por eso justamente esta escalada buscando tal vez, como decimos los argentinos, embarrarle la cancha, claro, al presidente electo. ¿Qué importancia tenía el Donbass, Lugansk, Donetsk, las ciudades que iniciaron esta invasión en Rusia? ¿Qué importancia tenían para Rusia? Porque cuando hablamos de Rusia con un ucraniano, son enemigos acérrimos. Pero cuando hablamos con un ruso sobre Ucrania, no es tal la reciprocidad. ¿Eso es así? Mira, Santiago, te digo con toda honestidad, yo que me jacto, si se me permite, de conocer algo del pueblo ruso, de su idiosincrasia, su forma de vivir, y tengo mucha gente querida en Rusia. Los pueblos rusos, ucraniano y bielorruso no son pueblos hermanos, son más que nosotros con los uruguayos, son lo mismo, son la misma cosa, son pueblos eslavos orientales. Y no hay, yo te puedo asegurar, Santiago, que prácticamente no hay familia en Rusia o en Ucrania o en Bielorrusia que no tenga amigo o familiar en otro de estos países. Claro. Es así de cercano el vínculo, y esto también explica la reticencia con la cual la mayoría del pueblo ucraniano se niega a ir al frente. Hay que ver los reclutadores, estos salvajes que toman a los golpes a jóvenes y a no jóvenes en las calles en Ucrania, en cualquier lado, para llevarlos al frente prácticamente sin preparación militar, como carne de cañón. Entonces, sinceramente, el vínculo sí, por supuesto que es muy estrecho, es muy cercano, y por eso tal vez yo arriesgo la teoría de que, por supuesto, no es casual la elección de Ucrania como un ariete contra Rusia, porque por supuesto que esto tiene un componente emocional muy importante. Respecto al comienzo de tu pregunta sobre la importancia de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Jersón y otras regiones, que podemos sumar también a Odessa, podemos sumar a Kharkov, son regiones cuya población es mayoritariamente rusa en lo cultural. A ver si nos entendemos, claro, porque cuando dicen son rusos, son prorrusos, yo te podría decir que son tanto rusos como ucranianos. Vos ves entre las víctimas desde 2014 del régimen de Kiev y te aburrís de ver nombres y apellidos ucranianos.
El tema que es la identidad cultural, a qué es la pertenencia, la lengua materna que se les... Vos imaginate que hay leyes vigentes en Ucrania hoy que te impiden, te prohíben en tu casa hablar en ruso. En tu casa está prohibido hablar en ruso. Ese Claro. es el grado de represión que se vive. Y hay una, y con esto termino esta respuesta, hubo un antecedente muy interesante respecto a la protección de rusos fuera de Rusia por parte de el presidente Putin y del Estado ruso. Y el antecedente justamente es cuando el régimen de Mikhail Saakashvili, que fuera presidente de Georgia, en 2008, a mi modo de ver, respondiendo al discurso de Múnich, en la conferencia de seguridad de Múnich de 2007 del presidente Putin, donde llamó a que se detuviese el acoso contra Rusia, a respuesta de esta situación fue el intento de limpieza étnica que desata el régimen georgiano contra la región de Osetia del Sur en Georgia y de Abjasia, también en Georgia. Dos regiones separatistas. Para esto hay que entender, sería largo, no te lo voy a explicar ahora porque no hay tiempo, pero son todos frutos, todas estas situaciones son todos frutos de errores que se cometieron en la época soviética respecto a la delimitación política. Y cuando se intenta esta limpieza étnica, que Moscú responde con la guerra de los 5 días, que desarmó esa ofensiva, Putin dijo que no se iba a tolerar nunca más que se asesinasen rusos por el hecho de ser rusos en ningún lugar fuera de Rusia. Entonces, esta situación en Ucrania no viene más que a responder a esta premisa de que no se va a tolerar limpiezas étnicas contra el pueblo ruso, y justamente el Kremlin, a mi modo de ver, tuvo demasiada paciencia en este aspecto. Vamos, Cristian, para la próxima, a tratar de que nos expliques cuál es el triángulo entre Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania, permitiendo el ingreso o solicitando el ingreso a la OTAN, una organización que prácticamente maneja a los Estados Unidos, y ahora un Estados Unidos que quiere dar fin al conflicto como diciendo, yo no lo mandé. ¿Podemos meternos con ese triángulo para la próxima? Sí, 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 por supuesto, cómo no, con todo gusto. Gracias, Cristian, te mando un gran abrazo. Un gran abrazo para vos y para todo el equipo. Gracias, Cristian Lamesa, analista internacional con sus vivencias también en Rusia, un gran conocedor de la cultura y el pueblo ruso, acá en la pantalla de Canarias.